pero no su vida ni su integridad. La señora no necesitaba esa operación, quería verse más bonita según su criterio. Es decir, ¿quién nos gobernó esos días? Alberto Otárola. ¿Y quién eligió a Alberto Otárola presidente? Porque esto supondría un adelanto de elecciones, entiendo, no soy un especialista en el tema, pero que pasaría a ser presidente de la República quien el Congreso decida, en principio, quien encabece el Congreso, el presidente del Congreso, pero en todo caso es una atribución del Parlamento. Y habría que convocar a elecciones al menor plazo posible. La ley, entiendo, establece 6 meses. En un contexto en que tenemos como 40 partidos inscritos, donde esto se ha convertido en una feria vergonzosa, donde lo que tenemos es un festival de apetitos personales y de egos, y donde estamos discutiendo cualquier cosa menos los problemas de los peruanos. Es decir, gente que lo único que tiene claro es que quiere ser presidente o presidenta. Y lamentablemente estamos hoy puestos en una situación muy, muy grave. Y la pregunta es si esta vez, una vez más, si nuevamente vamos a mirar para un lado. Es decir, sobre este tema de la cirugía de la presidenta que fue revelada por Alberto Otárola, que según sus detractores fue la fuente, no lo estoy afirmando yo, es lo que dicen, que fue la fuente de los Rolex, de la información sobre los Rolex de la presidencia, de la presidenta y de su especie de fascinación con los lujos. Ahora nuevamente Alberto Otárola ha puesto sobre la mesa un asunto sumamente grave. La presidenta de la República, pese a que sus voceros dijeron que no y nos mintieron una vez más, sí, pues se sometió a una cirugía. Se sabe, es más, quién fue el cirujano, el doctor Cavani. Y se sabe en principio cuál fue la cirugía, si es que fue la única a la que se sometió en esa intervención, que fue una rinoplastía, ponerse bonita la nariz porque no le gustaba la que tenía, tiene todo el derecho a hacerlo. El problema es que la presidenta de la República que no tiene reemplazo y que no puede someterse a una operación de estas características que no la inhabilita por horas, la inhabilita por días para el ejercicio no de la presidencia, prácticamente cualquier actividad, de cualquier actividad. Es una cirugía plástica que supone anestesia total y que supone, en muchos casos, romperle huesos en la cara para volverle a hacer una nariz a su gusto. ¿Y eso qué cosa ha supuesto? Que la señora Dina Boluarte no ha estado ejerciendo la presidencia de la República en esos días. Y no nos lo dijo. Y el señor Alberto Otárola ha reconocido que él sabía que tuvieron que hacer en esos 10 días que duró el supuesto descanso médico de la presidenta, del que recién nos enteramos ahora, tuvieron que hacer incluso una conexión, un consejo de ministros virtual, porque la presidenta no estaba en capacidad de participar de esa reunión de manera presencial. Entonces, ¿quién nos gobernó esos días? Alberto Otárola. ¿Y quién decidió eso? ¿Y qué dice la Constitución? O sea, que la presidenta pueda gobernar virtualmente un ratito. Excepcionalmente se autorizó que la presidenta pudiera gobernar virtualmente cuando viajara, pero la presidenta no estaba de viaje. La presidenta estaba en una cirugía que no era una urgencia, no era que su vida corría peligro. ¿Qué era lo que corría peligro? No sé, su soberbia, en fin, pero no su vida ni su integridad. La señora no necesitaba esa operación, quería verse más bonita según su criterio. Es decir, ¿quién nos gobernó esos días? Alberto Otárola. ¿Y quién eligió a Alberto Otárola presidente? Es decir, estamos en una situación donde el respeto, no solo a las instituciones, a los peruanos ya rebasó todo límite.
Esta gente no nos tiene ningún respeto, y no digo lo que tengo en la punta de la lengua, porque me he comprometido con oyentes a los que no les gustan mis excesos verbales a veces, pero es lo que no sale o no le sale a usted en este momento las ganas de decir algo subido de tono con respecto a este irrespeto con respecto a nosotros como ciudadanos. Es decir, no hay derecho que las cosas se manejen de esta manera. Y esto tiene que tener consecuencias, y tendremos que asumir pues con coraje lo que venga. Y nos pondrán a prueba una vez más para tener que enfrentar decisiones muy complicadas, de tener que elegir no entre lo que quisiéramos poder elegir, sino entre lo que hay, pues, entre lo que hay, entre los males menores. Entonces, yo creo que no hay derecho. Hoy día están marchando. Es decir, esto no ha pasado en ninguna parte del mundo. Están marchando hoy día los barberos y las conductoras de peluquerías, porque ya no dan más por la crisis de inseguridad. No dan más. Ha habido paralizaciones de los transportistas, donde se han unido los formales, los informales, los que tienen autorización, los que no, todos, porque todos son víctimas de la delincuencia, porque los extorsionadores no hacen distingos sobre si tienes el registro de la ATU o no. Todo aquel que haga una actividad empresarial, económica, todo aquel que esté generando algo de dinero es una víctima potencial de los extorsionadores. Los reportes de un grupo numeroso de barberos son registrados como 80,000, pero se calcula por la información que ellos reciben de la actividad de la página en Facebook que tienen, que son cerca de 60,000 activos, el 60% han sido víctimas de extorsionadores. Es decir, que no se puede hacer nada en este país sin pasar por las manos de los delincuentes. Esto no puede seguir así. Pero eso es el lado negativo, igual que el de la crisis económica, que requiere respuestas distintas a las que se está dando, con un ministro de Economía que está viendo cómo cuida la caja mientras la situación de los peruanos le importa un comino, y donde ha demostrado que no tiene ninguna imaginación, ninguna propuesta, nada que ofrecernos sobre cómo cambiar este estado de cosas. Y lo digo porque por el otro lado somos un país riquísimo. O sea, tenemos el puerto de Chancay y no tenemos zona económica especial. Tenemos la minería como nuestro principal recurso y no somos capaces de resolver con inteligencia y serenidad la crisis con la minería en proceso de formalización y lograr un entendimiento entre los señores titulares de las concesiones y los mineros que están explotando mineral en esas concesiones. No es tan difícil. Tenemos una crisis de infraestructura insostenible, tenemos unas brechas en el sector educación que ya no, es decir, la educación es lo más importante y asignamos 4 o 5 mil millones de soles anuales para infraestructura educativa, cuando el forado es de 180 mil millones de soles. Pero a lo que voy es que no solamente tenemos esas enormes dificultades, sino tenemos extraordinarias posibilidades y recursos que ya quisiera otro país tener. Estamos dejando pasar oportunidades, porque todo lo que hay que hacer en el Perú no es mañana, pasado, no, es hoy que hay que hacer las cosas. Hoy necesitamos una ley agraria, hoy, con todas las correcciones que quieran, con todas, pero necesitamos una ley agraria para reimpulsar la agricultura de exportación. Necesitamos una ley de promoción del turismo que nos lleve de los... Celebramos cuando tenemos 4 millones, 40 millones de turistas es lo que debería tener el Perú, porque ese es su potencial real. Y en esa cifra todavía no llegamos ni a la mitad de lo que tiene España, porque esos deberían ser nuestros referentes de competencia como destino turístico. Pero el problema es que la señora presidenta está pensando en su Rolex y en arreglarse la nariz y en ocultarnos las cosas que hace a los peruanos, y cuando la descubren, la presidenta está desesperada por intervenir a la gente que la investiga, por sacar de la fiscalía y de la policía, o por hacer legislaciones que la protejan, y ahí entra su convivencia, ¿no?, con quienes controlan hoy el Congreso de la República. Es decir, sinceramente creo que más allá de la paciencia, la serenidad, la tolerancia de los peruanos con la señora Dina Boluarte, ella misma se ha ganado el mérito para que hoy nuevamente se ponga en discusión, y con toda razón, si esta señora merece seguir siendo presidenta de la República o no.
sinceramente, que nos hagamos la pregunta de qué es peor, que esta señora siga o que produzcamos una crisis, que llevemos esta crisis hasta el final. Vamos pues a elecciones. Vamos pues a elecciones, pero que en esas elecciones lo que se discute son los problemas y las salidas a los problemas del país.